buen día a todos. Seguimos con nuestra segunda lección de autoridad espiritual. Yo sé que este mensaje nos ha dejado mucho que decir en cuanto a este tema. Pero déjame decirte que el asunto de autoridad espiritual no tiene nada que ver con control. Tiene que ver con una condición del corazón del cristiano hacia Dios. Y vemos en las Escrituras que el Señor Jesucristo realmente vivió en autoridad. Si nosotros vemos la Biblia, vamos a ver que en ninguna parte de la Biblia se encuentra la palabra autoridad espiritual, porque la palabra autoridad espiritual en sí es una esencia en la vida del cristiano. Vivir bajo autoridad es vivir creyendo que la autoridad en la tierra que representa a Dios existe. Entonces, la Biblia nos está diciendo claramente, para ti y para mí, que cuando nosotros queremos caminar en la perfecta voluntad de Dios, deberemos poner nuestra vida bajo los asuntos del reino, viviendo debajo de la autoridad que representa a Dios en la tierra. Una institución humana, un lugar que es considerado una institución del gobierno, nosotros ponemos nuestra voluntad debajo de ella y no la alegamos. Nosotros no podemos venir a alegar un principio bíblico como autoridad espiritual con una mente de anarquía o de democracia, queriendo de alguna manera defender mis derechos. Ante los ojos de Dios, tú y yo no podemos entrar con tal actitud. Ante los ojos de Dios, tú y yo debemos morir a nosotros mismos y dejar que Dios gobierne nuestras vidas. Entonces la Biblia nos dice que Jesús, fíjate bien, Jesús siendo quien era, el Hijo de Dios, Dios mismo, dice las Escrituras, que hizo todo en orden. Nació bajo un linaje de reyes para que el hombre viera el orden con el cual el Mesías iba a venir a traer libertad a la humanidad. El Señor Jesucristo nace bajo el linaje de reyes, pero es puesto bajo la autoridad de un hombre que ni siquiera, escúchame bien, era su padre legítimo, era José, un humilde carpintero que literalmente lo dirigió en los primeros años de su vida aquí en la tierra. José probablemente le daba órdenes al Señor Jesús como cualquier padre, pero ese principio es importante que tú y yo entendamos que todo lo que Dios hace en nuestras vidas y en todos los lugares donde Dios nos coloca es para enseñarnos el principio de vivir bajo autoridad en nuestras propias vidas. Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo empieza a hacer un historial tan impresionante en cuanto a esta esencia de autoridad espiritual. Vamos a ver aquí que en los primeros tiempos, en los primeros días de su ministerio, el Señor Jesucristo se coloca, se manifiesta, pero tiene que ir literalmente con un hombre que probablemente era el hombre menos indicado para muchos, que lo catalogaban como un hombre mal vestido, un hombre que vivía en el desierto, que comía miel silvestre y que vivía de una manera muy desaprobada por muchos. Sin embargo, el Señor Jesucristo sabía que Él tenía que cumplir los órdenes que Dios había establecido de autoridad en la tierra para que su ministerio tuviera un éxito sobrenatural. Fíjate bien lo que dice en Mateo capítulo 3, verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Juan el Bautista traía una predicación: prepara tu camino en el Señor. Prepara el lugar por donde vas a caminar para agradar a Dios con toda tu vida. Dice: enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, a toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Así que
el que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no pensáis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, fíjate bien lo que dice: todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Fíjate lo que dice el verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía. Di conmigo la palabra: Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Fíjate una cosa muy importante. Durante el proceso del ministerio de Juan el Bautista, él reconoce literalmente que la persona que va a venir detrás de él, que era Jesucristo, iba a ser portador de un mayor ministerio que el de él. Un ministerio tan poderoso que la gente iba a ser bautizada no por agua, sino con el poder y la unción del Espíritu Santo. Cuando viene Jesús, dice la Biblia que Juan se le oponía. Fíjate bien, la humildad de este hombre. En esencia, la humildad de Juan, él le oponía porque reconocía que el ministerio de Jesús era un mayor poderoso que el de él. Ahora, fíjate aquí, dice que Jesús le dice: déjate, porque es necesario que así se cumpla toda justicia. Una humildad aún mayor. ¿Qué es lo que vemos hoy en día en las iglesias? Muchas personas llegan a las iglesias sin pasar el proceso que Dios tiene dentro de esa congregación. Y no es un proceso de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Tu proceso puede durar de 10 hasta 20 años o de por vida, porque siempre vas a estar bajo la autoridad de alguien. Cuando tú te la pasas saltando de iglesia en iglesia, es porque siempre estás mirando los errores de los demás. Y eso inevitablemente se ha convertido en un conflicto hacia ti mismo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que tenemos que alinear nuestro corazón al principio divino. Vive bajo autoridad. Antes de que Jesús manifestara su poderoso ministerio de milagros, él tuvo que demostrar que era él un hombre que podía vivir bajo autoridad, respetando las autoridades delegadas en la tierra que habían sido puestas por Dios, sin saltarlas. Imagínate si Jesús hubiera llegado al Jordán y les hubiera dicho: yo soy Jesús, yo me voy a bautizar solo, yo no necesito a este que come miel silvestre, que vive en el desierto, pobretón, ni siquiera tiene estudios. Yo soy un hombre moral que salió de la casa de un hombre llamado José, y soy un hombre que se sabe la ley al revés y al derecho. No hizo eso. Simplemente lo que hizo Jesús es que respetó la autoridad de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era el indicado, era el llamado a bautizar a Jesús. Una vez que Jesús traspasa este lindero a través de una sencilla humildad, dice la Biblia que el Espíritu Santo desciende sobre él. Hay un principio muy tremendo que hoy tú y yo tenemos que aplicar. Cuando llegamos a la iglesia, no llegamos a querer dirigir, no llegamos a querer quitarle el puesto al pastor, no queremos llegar a querer hacer lo que probablemente no es nuestro llamado.
Pero muchas de las veces la esencia del orgullo nos hace decir, si él puede, yo lo puedo también. Una esencia totalmente carnal y demoníaca que no tiene nada que ver con principios divinos. Mucha gente se cataloga a sí misma y se aprueba a sí misma porque probablemente recibieron una palabra profética y dicen, no, pues es que ya me dieron la palabra profética, entonces ya soy profeta. Ya me dieron una palabra profética, entonces ya soy pastor. Ya me dieron la palabra profética, entonces ya soy evangelista. Y muchas de las veces es importante que tú y yo entendamos que la palabra profética se gesta después del proceso, no antes del proceso. Y es importante que entendamos que el proceso tiene que ver muchas de las veces con años. Y no vamos a establecer los años, voy a estudiar tantos años como cuando vamos a la secundaria y a la prepa. Tú y yo tenemos que someter nuestra vida para el resto de nuestras vidas. El Señor Jesucristo no vivió con un espíritu ingobernable. El Señor Jesucristo sabía que la gente estaba ahí porque Dios los había colocado. Si tu pastor está ahí es porque Dios lo colocó. Analiza la vida de tu pastor. Si salió bajo principios de autoridad o salió rebelándose contra su pastor y plantó su propia iglesia porque decía que en la iglesia que estaba no había amor, déjame decirte que salió bajo un principio equivocado. Porque como te lo dije anteriormente, nosotros tenemos que ser encomendados por Dios, pero encomendados por los hombres que han sido calificados como pastores, como evangelistas, como profetas, como apóstoles y como maestros. Quiero decirte una cosa muy importante. Hoy en día tú y yo tenemos que alinear nuestras vidas para que veamos cumplimientos verdaderos a nuestro alrededor. Nosotros no podemos adelantarnos a un proceso ni vivir saltándonos autoridades porque siento que yo sé más que el otro. Tal vez tú estudiaste un instituto bíblico, tal vez tú traes mucha teología, traes mucha enseñanza, pero hay algo que tú tienes que entender. Si tú no pones tu vida bajo autoridad, tú nunca estarás autorizado por Dios para tener una autoridad sobre otros. Siempre tratarás de forzar algo que Dios no te ha dado. Y es importante que entendamos que la palabra autoridad delegada significa la autoridad que representa a Dios aquí en la tierra. En esta segunda lección te quiero compartir, vive bajo autoridad delegada, aquella autoridad que siempre representa a Dios de una manera eficaz. Que Dios te bendiga.